Seguimos en No se diga más en este último viernes del mes de febrero, preparándonos para el Día de la Independencia, mañana sábado, y la presentación de memorias del presidente Luis Abinader. Alex, tenemos una información de último minuto. Ha sido publicada por el Diario Libre, es una noticia aún en desarrollo, pero no podemos dejar de mencionarlo. Y es que a propósito de los hermanos secuestrados en Haití, esta información nos expresa que esperan en Jaina la llegada de estos dominicanos que estaban secuestrados en Haití. Esperemos unos minutos a que se confirmen más detalles pero qué buena de noticia. Esta información. Es una muy buena noticia. Pero lo tendrán confirmado la gente, bueno, me imagino que si lo están publicando ellos. Menciona que es una noticia en desarrollo, vamos a esperar unos minutos a tener más detalles, pero ojalá que sí, que estén sanos y salvos. Ojalá. Y la pregunta sería, ¿por qué por Jaina? Esa es la pregunta. Es como raro, ¿no? Que no venga, por ejemplo, por aeropuerto o por tierra, por el mismo... pero bueno, ojalá que sea verdad y ojalá que se dé los próximos minutos para tener la oportunidad de informar sobre esto en No se diga más antes de que sean las 8 de la noche. Vamos a estar pendientes entonces de las publicaciones de Diario Libre. Así es. Karina, como habíamos anunciado al principio del programa, tenemos ya con nosotros vía telefónica al sociólogo Juan Miguel Pérez a propósito de la presentación de memorias por parte del presidente Luis Abinader el día de mañana, 27 de febrero, ante la Asamblea Nacional. Licenciado Pérez, muy buenas noches, gracias por atender a nuestra invitación. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por invitarme. Le habla Alex Barrios, acompañado aquí de Karina Alarcón. Un placer, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta que yo le hago, la pregunta genérica para arrancar por allí, ¿qué podemos esperar de este discurso del señor presidente mañana, 27 de febrero? Bueno, desde el punto de vista netamente político, el discurso de mañana necesariamente tiene que comprender los hallazgos que encontró el presidente de la República y su equipo de gobierno en materia de administración de la cosa pública, es decir, no solamente a nivel de el manejo de los fondos, sino también a nivel de todo el tinglado del estado de situación del país. Es decir, los recursos que tiene, aquellos que estarían faltando, y también, por supuesto, de manera prospectiva, me imagino que como gobernante al fin traerá algún tipo de mensaje de aliento en esta crisis sin precedentes, sanitaria, económica, y yo le agregaría también una crisis que heredó política, que fue, de hecho, lo que lo llevó al poder el año pasado. A propósito de que usted menciona que es una crisis heredada, Reinaldo Pared Pérez dijo esta mañana que sería un error que el presidente Abinader rindiera cuentas de sus 6 meses de gestión, considerando que debió hacerla también de lo que pasó en la gestión pasada. ¿Qué opinión le merece estas declaraciones? Oh, súper, porque como ciudadano que salió a las calles el año pasado, nosotros estamos ansiosos de conocer los detalles del desastre al cual el PLD llevó a las arcas públicas y al país como tal, porque sabemos que en los últimos meses de gestión, de hecho, muchos de los elementos que se están investigando actualmente desde la Procuraduría General de la República tienen que ver precisamente con esos fondos erogados en los últimos meses de gestión del presidente Danilo Medina. Entonces, si él invita al presidente de la República por mandato reglamentario a también publicar, pronunciar los hallazgos que encontró de la gestión pasada, para nosotros sería extraordinario, porque eso sería hurgar dentro de esos confines que el pueblo dominicano tiene ansias de conocer en detalle qué fue lo que realmente dejó aquí Danilo Medina y su equipo de gobierno. Ahora, ¿cuál es el deber ser? El deber ser sería que el presidente en su discurso se limite exclusivamente a lo que ha sido la gestión de estos 6 meses de gobierno, o que efectivamente haga una introspección de lo que se consiguió. Claro, es que es parte. Él fue puesto ahí precisamente más que por un programa de gobierno, por un no que le dijo el pueblo dominicano a una forma de gobernar que trajo no solamente dolo,
sino también insensibilidad, arrogancia, etcétera. Es decir, recordemos que el voto del 2020 es un voto esencialmente de castigo a una forma de hacer política del Partido de la Liberación Dominicana. No es tanto por Luis Abinader y el PRM, que fueron quienes agraciados resultaron con la recolta de esa siembra que producto de la indignación de años acumuló el pueblo dominicano hasta que salió a las calles a manifestar después de tanto tiempo de manifestaciones como Marcha Verde, las cadenas humanas, y finalmente ese resurgir del fuego democrático del pueblo dominicano en la Plaza de la Bandera. ¿Cuáles son los principales puntos que usted podría anticipar desde su punto de vista que podría mostrar el presidente Abinader como logros reales durante estos primeros 6 meses? ¿Cuáles podrían ser de antemano esos posibles puntos en los que él enfoque su discurso? Es delicado porque el principal logro de Luis Abinader es haber puesto a Miriam Germán y a un equipo extraordinariamente competente e independiente desde el punto de vista de sus funciones en la Procuraduría General de la República, y ese es un tema que por razones obvias él no puede involucrarse más allá de lo que hizo el 16 de agosto, porque incluso así lo consignó ante la población diciendo que ese era el primer y último día que iba a ver y hablar con esas autoridades designadas. Entonces, yo creo que ese es el principal logro y la ciudadanía sabe muy bien. Claro, hay una crisis sanitaria que se está trabajando, que se está tratando, pero aquí yo creo que lo más importante no es lo que él vaya a decir, es lo que el pueblo está esperando. Y el pueblo está esperando muchas cosas. El pueblo está esperando independencia no solamente de la justicia, también está esperando independencia de los poderes públicos ante el poder económico, que ha sido históricamente en este país un jefe titiritero de un poder político que lamentablemente en una mayoría de casos ha sucumbido, no ha capitulado ante el interés general en beneficio del interés particular del poder económico de unos cuantos gremios que, por cierto, dentro de la empresa privada son minoritarios, pero tienen demasiado poder como para que el poder político tradicional pueda prescindir de ellos. Y ayer, precisamente, fue uno de esos momentos tristes de la nueva gestión de Luis Abinader, en la cual lamentablemente volvimos a ver nuevamente la cabeza del empresariado en el Palacio Nacional, siendo beneficiado nuevamente con políticas públicas que deberían tener como objetivo el interés general de los dominicanos y no solamente el interés general de unos cuantos. Juan Miguel, usted acaba de mencionar momentos tristes. A propósito de esto, ¿cuáles oportunidades de mejora podemos identificar en estos 6 meses de gestión? Muchas. Por ejemplo, nosotros tenemos que tener un acercamiento mayor. Este país está necesitando una profunda reforma de la vida política y pública nacional. El problema, miren, una democracia es una respuesta a problemas en términos prácticos. No son solamente instituciones ni procedimientos. Y por eso la democracia es tan eficaz y eficiente, porque resulta de la participación de todos dentro de las decisiones de todos. No es la participación de unos poquitos dentro de las decisiones de muchos otros. No es así. Por eso las políticas públicas, cuando se hacen de esa manera, suelen no dar en el blanco, porque usualmente esos poquitos suelen tener una distancia social en relación a los gobernados que no conocen la vida de esos gobernados. Entonces, la democracia tiene ese interés que moviliza a la gente precisamente para que tomen decisiones de manera conjunta. Entonces, nosotros necesitamos que la gente se movilice por vías institucionales, no solamente la Plaza de la Bandera. Entonces, hay que abrirle la capacidad política a la gente, incluso más allá de los partidos, que muchas veces se otorgan el monopolio del ejercicio político cuando son sencillamente instancias que, como las juntas de vecinos, los clubes deportivos, las juntas comunales, pueden muy bien también tener su incidencia. Entonces, aquí hay una profunda reforma política en el cual tiene que hacer entrar a los más humildes y al pueblo en general dentro de la construcción mancomunada de esta historia que debemos escribir todos los dominicanos. Esto implicaría apoderar a los ciudadanos de lo que es el control social. Exactamente. Por ejemplo, enfatizar la democracia local, que por cierto es un proyecto duartiano todavía ni siquiera iniciado en este país, ¿no? Acercar la política a la gente.
¿no? Porque la gente vive, o mejor dicho, sobrevive y está en afanes históricos por construir como sea una vida digna, que lamentablemente ha sido estropeada por esas políticas públicas, en el mejor de los casos bien intencionadas pero ineficientes por haber sido mal concebidas, y en el peor de los casos perversas, porque lo que hacen es beneficiar a un grupito en detrimento de las grandes mayorías. Y eso es precisamente lo que la gente espera, una revisión de pie a cabeza de lo que son las instituciones del Estado, el comportamiento de los gobernantes ante los gobernados, y sobre todo hacer entrar al pueblo dentro de la construcción práctica, concreta, cotidiana, efectiva de todos los días en la gestión pública. Amigos, recordamos que estamos conversando con el sociólogo Juan Miguel Pérez acerca de las expectativas sobre el discurso del presidente Luis Abinader el día de mañana, 27 de febrero, con motivo de la presentación de memorias a la que le corresponde constitucionalmente. Juan Miguel, vamos a tratar de bajar un poco al terreno, y me gustaría que por favor nos ayudaras a anticipar cuáles son o a calificar cuáles son esas cosas, como decía Karina, las áreas de oportunidad que ha tenido o de mejora que ha debido tener o tiene en este momento el gobierno del presidente Abinader, y cuáles son los éxitos, porque no todo puede ser malo ni tampoco todo puede ser bueno. ¿Nos puedes ayudar a identificar cuáles podrían ser esos puntos que el presidente incluiría en su discurso mañana? Sin tratar de ser de tener una bolita de cristal, ni mucho menos, pero por lo que vemos del país. Mira, él tiene dos retos, porque él hereda una crisis sanitaria sin precedentes, una crisis económica extraordinariamente difícil y una crisis de legitimidad política no de él, sino de las instituciones que destruyó o mermó grandemente el pasado gobierno. Entonces él tiene grandes retos. Esos retos para construir su bien intencionado, y yo creo que él está bien intencionado, lo que pasa es que él tiene un pie puesto en el empresariado y un pie puesto en la política tradicional de su partido. Ambos son instancias que el pueblo repele, porque el pueblo está cansado de la vieja política, de la tradición política, de la partidocracia política, y también está cansado del involucramiento ilegítimo exagerado de las fuerzas económicas dentro de la cosa pública. Entonces él tiene dos grandes retos, que es negociar con esa cultura política, ¿no? Y tratar de darle paso a una nueva forma de gobernanza que no excluya ninguna de esas dos instancias, pero que lo coloque, porque como bien dijo aquel dicho famoso de eslogan del partido, el otrora Partido Revolucionario Dominicano, primero la gente. Esa es la base de la democracia. Donde el dinero público no le sirve a la gente de manera directa, no hay democracia. Donde el pueblo dominicano no sea el beneficiario directo y prioritario, sobre todo con un principio de equidad, los más humildes primero, de ese erario, de esas arcas públicas, hoy un poquito mermadas por producto de la pandemia, por supuesto, no hay democracia. Entonces, nosotros vimos recientemente, doctor, por ejemplo, te voy a poner dos ejemplitos. Doctor, perdone, antes de que continúe, hágame una aclaración. O sea, en esta circunstancia de la pandemia, ¿de qué forma se puede lograr esta equidad en la población si no es con el apoyo del empresariado? Ya que, como usted bien ha mencionado, estamos ante una crisis económica importante y sin precedentes. O sea, ¿cómo el gobierno puede asumir todos estos gastos generados por la pandemia si no es recibiendo el apoyo del empresariado y con alianzas público-privadas? No, mira. Cuando yo hablo de empresariado, yo no estoy hablando de todo el empresariado. Yo estoy hablando de un gremio en específico que siempre está en todos los bailes y llevando la voz cantante. Y tú sabes qué, ese gremio, que te lo puedo resumir en varias siglas, esos pequeños gremios que están ahí, que tienen mucho poder históricamente, esos son gremios que han tenido incluso involucramiento en crímenes de lesa patria en este país, si nos vamos a la historia, pero no me voy a ir tan lejos. Esos gremios representan solamente el 2% del tejido nacional, pero su omnipresencia en los lugares de decisión pública es extraordinariamente exagerada. Entonces, el tejido productivo son los pequeños, los medianos productores, los micro
trabajadores informales. Esa es la base del tejido productivo de este país. Y por eso está sosteniéndose de esa manera. Pero hay una angurria de parte del otro lado que hace que las políticas públicas en este país estén sesgadas. Por ejemplo, en todos los países del mundo, cuando existen situaciones tan agudas como esta, y esto remontamos hasta los elementos más difíciles que tuvo el siglo XX, que fue la recesión en Estados Unidos o la inestabilidad financiera en Europa. ¿Qué fue lo que se hizo? Relanzar la economía a partir de lo que se denominó una reestructuración de los trabajos públicos, pero también una reestructuración de la estructura fiscal, impositiva, tributaria de un país. Pero ¿qué pasa? Que cuando nos vamos a una reforma fiscal, los empresarios que yo te estoy hablando, que son una élite muy poderosa, no ponen todas las trabas del mundo. Y todos los pactos en este país siempre están involucrados el mismo grupo que termina haciéndose de la agenda en detrimento de todos los sectores sociales, de todos los otros sectores económicos que también quieren participar. Entonces no podemos ser tan angurriosos, no podemos tener una insaciabilidad tan grande, porque la real sed de justicia social que tiene este país es sagrada. Y tienen estos personajes que entender eso para convivir en democracia y convivir de manera armoniosa. Bueno, este 27 de febrero es una celebración de la independencia histórica por múltiples razones, incluyendo que estamos en medio de una pandemia. ¿Cuál es su valoración sobre este 27 de febrero? Bueno, este país tuvo el año pasado, en momentos como este, nuevamente le mostró al mundo, pero sobre todo a la clase dirigente dominicana, no solamente política, económica, eclesiástica, etcétera, de que nueva vez el pueblo dominicano ha estado a la vanguardia, más allá y a pesar incluso del liderazgo político y de sus partidos. Porque el pueblo dominicano, cuando tú te vas, por ejemplo, al año 1961, cuando el pueblo dominicano tomó las calles sin partido alguno detrás de ellos, en el año 1965, cuando se tiró a la calle por democracia, la resistencia que mantuvo en los 12 años, la extraordinario levantamiento popular que tuvo como final una terrible masacre perpetrada por el gobierno de Salvador Jorge Blanco en abril de 1984. Fue el pueblo dominicano, a pesar y sin los partidos, incluyendo los años 90, de aquellas grandes crisis económicas. El primer movimiento revuelta o poblada que tuvo el continente, la más conocida es el Caracazo, pero la primera fue República Dominicana. Es un país extraordinariamente resistente cuando los poderes oprimen al pueblo. Entonces, el año pasado también volvió el pueblo a salir. O sea, esos son las pruebas de patriotismo mayores. No es solamente cantar el himno, muy bien, muy lindo, lo cantamos todos. No es pararse frente a una bandera y hacer una reverencia simbólica. Es realmente luchar todos los días, en cualquier escenario en que tú te encuentres, para que haya justicia social, equidad, dignidad para todos y todas. Juan Miguel, ¿y no es un poco injusto pretender que el presidente Abinader, después de 20 años, en lo que eso que usted perfectamente ha descrito, y con lo cual estoy absolutamente de acuerdo, en 6 meses logre hacer cambios tan radicales como para que la visión en este momento sea hacia eso o hacia algo como lo que usted plantea? No, porque... Y menos en una pandemia. No, pero el primero que sabe eso es Luis Abinader. Y el primero que yo estoy seguro, incluso te repito lo que dije anteriormente, él está bien intencionado, lamentablemente tiene 2 grandes retos, que es saber lidiar con un empresariado, con un sector del empresariado extraordinariamente insaciable, y con un sector político que quiere volver a las viejas prácticas, donde hay oscuridad y no transparencia como él busca. Entonces, el mejor aliado que tiene Luis Abinader es la historia del 2020 y el pueblo dominicano que lo respaldó. Ese es el mejor aliado. Y ojalá que se lleve de ese clamor popular. Ojalá que todos los días este pueblo siga rugiendo como lo hizo en la Plaza de la Bandera, porque ese va a ser el mejor parámetro para que su popularidad y su lealtad a ese mandato popular se mantengan. Juan Miguel, muchas gracias. Lamentablemente, como sabes, el tiempo en radio y en televisión es muy corto, pero muy agradecidos
por sus comentarios y por supuesto por atender a nuestra invitación. Ha sido el sociólogo Juan Miguel Pérez conversando con nosotros sobre las expectativas sobre el discurso del presidente Luis Abinader mañana 27 de febrero. No se diga más. Muchas gracias a ustedes.